Cuando vamos a hablar hoy de vamos a decirle, la continuación de la unidad 2, que habla sobre la estructura nuclear ya del átomo, ¿verdad? Estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de la estructura atómica, de los modelos atómicos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que hubo varios científicos que se pelearon por el premio Nobel y tratando de refutar, ¿verdad? Vamos a decirle, de desmeritar los logros de otros que estuvieron descubriendo con el pasar de los años, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el primer modelo atómico, vamos a decirle científico, fue el de Dalton, ¿verdad? Vamos a decirle que el primero en hablar de todo lo que vendría a ser átomo era Demócrito, ¿verdad? Pero en ese entonces no había los instrumentos necesarios, no había nada, vamos a decirle ya, de tecnología, como lo que ya fue a partir de 1800 y algo, ¿verdad? Donde ya se habló, ¿verdad?, de lo que vendría a ser átomo. Nos dimos cuenta que al pasar de los años, cada científico iba haciendo su aporte y, como estaba diciendo, refutando la idea de otros, ¿verdad? Algunos que otros agregando cosas. Pero nos quedamos, bueno, el último modelo, el modelo más actual, es el modelo Schrödinger, ¿verdad? Edwin Schrödinger, que es ya un modelo de capas de nubes, se lo llama, ¿verdad? O un modelo ya, vamos a decirle, moderno, un modelo ya cuántico, ¿sí? Donde te dice que la estructura ya del átomo es en forma tridimensional, ¿verdad? O sea, es como una esfera, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar en nuestro estudio, toda nuestra química, vamos a guiarnos por vamos a decirle, el modelo anterior a eso, que vendría a ser el modelo semiclásico, ¿verdad? Que es el modelo de quién, de Niels Bohr, ¿verdad? De Bohr, modelo atómico de Bohr, donde Bohr nos decía que el átomo tiene una región central, ¿verdad?, que se llama núcleo, ¿verdad?, donde dentro del núcleo, ¿qué había dentro del núcleo? ¿Ah? Protones, ¿verdad? Protones, pero también había neutrones, ¿verdad? ¿Sí? Cargas positivas y cargas cero, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Positivos, cero, ¿verdad? Protones y neutrones. Y que alrededor del núcleo estaban los electrones, ¿verdad? Los electrones girando en capas, o como nosotros vamos a llamarle en química, en niveles, ¿sí? En niveles atómicos. ¿Está? En total son 7. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Las capas, las 7 capas, ¿sí? 7 niveles de energía. Los electrones girando ahí. Acuérdate que los electrones, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de átomo que sea, los electrones van a estar girando. Tienen un movimiento similar a lo que vendría a ser nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque, bueno, como la Tierra. La Tierra es un electrón que está girando alrededor del Sol, ¿verdad? ¿Sí? Y la Tierra tiene dos tipos de movimientos. ¿Cuáles eran esos movimientos? Como una pregunta general. ¿Cuáles eran esos dos tipos de movimientos de la Tierra? Rotación. De rotación y de traslación, ¿verdad? De rotación es cuando gira sobre su propio eje, ¿verdad? Quiere decir el movimiento que hace para que tengamos día y noche, ¿verdad? Y está el movimiento de traslación que hace que gire toda la vuelta alrededor del Sol, que vendría a ser para nosotros el año, ¿verdad? ¿Sí? Un año o 365 días. ¿Está? Es el movimiento de traslación. Y más o menos así se comportan los electrones alrededor del núcleo, que para nosotros nuestro núcleo es como el Sol, ¿verdad? Los electrones son como los planetitas que están girando, están orbitando, ¿sí? Tienen un movimiento de traslación y un movimiento de rotación porque giran también sobre su propio eje. Sí, están girando y giran ahí alrededor del núcleo. Eso es lo que se dice, ¿verdad? En realidad la probabilidad de encontrar un electrón en esos niveles todavía no se sabe. Dijimos en la clase pasada que son probabilidades, ¿sí? Son posibles, ¿verdad?, posibles maneras de encontrar un electrón en cualquiera de esas capas. ¿Está? Entonces, ese es el modelo de Bohr, ¿sí? El modelo de Bohr, donde te dice que en el núcleo se concentra toda la masa.
¿Qué quiere decir toda la masa? Que en el núcleo se encuentra la masa, bueno, la masa, la A, o número másico, ¿verdad? O número de masa, o peso atómico, o masa atómica, que se representa por la letra A, te dice que qué es lo que hay acá adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Ah? ¿Qué hay acá adentro? Protones y neutrones, o sea que la A es igual a protones más neutrones, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros a los protones le vamos a llamar por la letra Z o por, vamos a decirle por su nombre, vamos a decirle ya más específico, número atómico. ¿Está? La Z o el número atómico dice que es la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Te dice que representa la identidad de un elemento químico. ¿Por qué representa la identidad de un elemento químico? ¿Por qué será que representa la identidad de un elemento? El número atómico. ¿Por qué los protones son importantes? ¿Por qué no son importantes los electrones? Siento que en las siguientes clases vamos a analizar más los electrones. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante los protones en el núcleo? ¿Verdad? ¿Por qué representa la identidad? ¿Por qué no los electrones? ¿O por qué no los neutrones? De hecho que los neutrones, vamos a decirle, sirvieron para neutralizar, ¿verdad? Neutralizar a los protones. ¿Se acuerdan que nosotros en los modelos anteriores estuvimos diciendo, por ejemplo, el de Rutherford, que Rutherford decía que en el núcleo se concentraban todos los protones, ¿verdad? Y que alrededor del núcleo estaban los electrones, ¿verdad? Eso es lo que decía Rutherford. Y bueno, anteriormente siempre fue los protones los más importantes. Fue lo que, vamos a decirle, primero se descubrió, ¿verdad? Y como que está en el núcleo, representa, vamos a decirle, el total, ¿sí? de todo tu átomo. Por eso que es, vamos a decirle, representa la identidad del elemento químico. ¿Está? Por estar, vamos a decirle, por estar en el núcleo del átomo. ¿Sí? Bueno, entonces, es por eso que los protones, o el número atómico, la Z, ¿sí? En vez de protones vamos a ponerle Z, ¿sí? Representa la identidad. Los neutrones vamos a llamarle con una N mayúscula. Estuvimos nombrando que la masa, o el número de masa atómica o peso atómico, es la suma de protones más neutrones en el núcleo. Es lo que hicimos ahí recién. ¿Sí? Bueno, para rememorar la clase anterior, iones, sabemos que existen dos tipos de iones, ¿verdad? Los que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa. Los que tienen carga positiva se llamaban cationes, ¿verdad? ¿Sí? O cation. Y los que tienen carga negativa, anión, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que tenga carga positiva? Significaba que pierde electrones, ¿sí? Si es un anión, o sea, tiene carga negativa, significa que ganó electrones, ¿verdad? Gana electrones, ¿sí? Bueno, esto es cuando son iones. Cuando son iones, ¿cuál es la cuestión? Nosotros hicimos en la clase anterior un ejemplo, ¿verdad? Donde pusimos que cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones si es un átomo neutro. ¿Qué significa neutro? Que no gana ni pierde electrones. ¿Está? Pero ¿qué pasaba cuando era un ion? O ganaba o perdía electrones, ¿verdad? Entonces ahí la cantidad de protones y electrones ya no van a ser iguales, ¿verdad? Esto es cuando es un ion, ¿sí? Cualquiera sea el caso. Pero cuando es en un estado neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Está? Cuando es neutro. Esto hay que guardarlo en nuestra cabecita porque vamos a utilizarlo en los ejercicios. ¿Está? O sea, si decimos que es neutro, un elemento cualquiera, por ejemplo calcio, ¿verdad? Calcio, creo que era 40 su masa. No sé si estoy equivocado. A ver, voy a pasar la tabla periódica para que me corrijan. ¿Lo tenés? ¿Qué tenés? 40, ¿verdad? Ese
su masa, su A, ¿sí? Calcio como que un metal tiene que estar hacia el lado izquierdo, ¿verdad? De tu tabla, ¿sí? Ca, calcio. 40 su masa, 40 como algo, 39 como algo es. 40. 40,08. Redondeamos a 40, ¿verdad? Su Z, o sea, su número atómico, ¿cuánto es? 20. ¿Sí? Luego de esto vamos a fijarnos vamos a darnos cuenta de cómo es la ubicación de esos dos. Porque si vos tenés esos dos, vos con esto ya vas a hallar todos los tipos de ejercicios de esta unidad. Bueno, todo elemento que está en la tabla periódica, los 118 elementos que están en la tabla periódica, son elementos neutros. Quiere decir que están estables, que no ganan ni pierden electrones. ¿Está? Eso deben tener en cuenta, ¿sí? Deben llevar en cuenta de que todos los elementos son neutros. Ahora, así. Pero si te aparece así de esta manera, ¿ya? Si te aparece ahí, así, ahí ya no es más neutro, ahí ya es un ion. En este caso, ¿qué tipo de iones? ¿Catión o anión? ¿Catión o anión? Catión. Es un catión porque tiene carga positiva, ¿verdad? ¿Sí? Más 2. Entonces, hay que tratar de identificar cuándo es un ion y cuándo es un elemento neutro. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces, estuvimos hablando de los iones. Ahora, los isótopos. Cuando ya hablamos de isótopo, isóbaro e isótono, pero isoelectrónico, estamos hablando ya de propiedades de ciertos elementos. Ciertos elementos se pueden comportar o pueden tener isótopos. ¿Qué significa isótopo? Iso, acuérdate que iso, vamos a desglosar esta palabra. Iso significa igual, ¿sí? Iso significa igual. Ahora, topos viene, ¿verdad?, de la palabra protones. ¿Está? ¿Sí? Isótopos. ¿Está? Isótopos, igual que, igual número de qué? Isótopos. Sí, pero no, uno la va a llamar más protones. ¿Cómo la va a llamar ahora? Número atómico, igual número atómico, ¿verdad? Entonces te dice, son átomos que pertenecen al mismo elemento, ojo con esto, mismo elemento, que dice, tienen el mismo número de protones, o vamos a decirle la misma Z, ¿sí? Pero diferente número de neutrones y diferente masa. O sea que en términos generales, sus Z son iguales, ¿verdad? O Z1 igual a Z2. A1 es diferente de A2, ¿verdad? Y N1 es diferente de N2, ¿sí? Para poner en contexto, ¿sí? Estamos hablando de dos o más elementos, ¿sí? En este caso de dos elementos. Lo único que son iguales son las Zetas, ¿sí? Los protones. Ejemplo, un ejemplo de esto. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, del hidrógeno. El hidrógeno que en su estado normal, vamos a decirle, es así, de esta manera. Así. El hidrógeno. Y me vas a decir, profe, pero hay otro que sea similar a ese, sí hay. Está el isótopo deuterio, que es un isótopo, es igual que el hidrógeno. Al hidrógeno también se lo llama, al hidrógeno también se lo llama proteo. Y está el otro hidrógeno, pero tiene distinta masa, pero su Z sigue siendo igual. Si te das cuenta, acá la masa del hidrógeno es 1 y la masa en este caso deuterio es 2, pero su Z es 1. ¿Está?
Luego también está otro isótopo del hidrógeno que tiene 3 de masa y su Z que sigue siendo 1, que también se lo llama, ¿cómo se lo llama esto? Tritio se lo llama esto. Para que tengan en cuenta que tienen la misma Z todos, ¿verdad? Pero sus masas acá son distintos, por lo tanto su M o su número de neutrones van a ser distintos. Pero son del mismo elemento, hidrógeno, 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 ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es cuando hablamos de isótopos. ¿Sí? Los isótopos del hidrógeno son deuterio y tritio. ¿Está? ¿Se entiende más bonito? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Tienen igual número de protones o igual número atómico, tienen distinta masa y por lo tanto, si tienen distinta masa también van a tener, deben tener distinto número de neutrones. ¿Está? Bueno. Ahora vamos a hablar de los isóbaros. Los isóbaros. Iso sabemos que es igual, ¿verdad? ¿Sí? Baro. ¿De qué viene? Viene de la palabra masa. ¿Sí? O sea que los isóbaros son átomos de elementos químicos diferentes, acá especificarlo, es el mismo elemento, elementos diferentes deben ser, ¿sí? Que tienen el mismo A, o sea, la misma masa, pero distinto Z, ¿sí? Si tienen distinto Z y tienen igual A, su N también debe ser diferente, ¿sí? Debe ser diferente. Ejemplo. Si ponemos calcio con argón. Fíjense con el calcio y el argón. Calcio, su masa es 40, ¿verdad? Del argón, un aproximado creo que es 40 también. Fíjense nomás. Encontraron ya el argón AR. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, el argón es un gas noble. 49, ¿verdad? O sea, aproximado a 40, ¿verdad? Vamos a redondear a 40. Entonces, tienen la misma masa, son elementos diferentes y sus Z obviamente van a ser diferentes también. ¿Está? Por la ubicación que tienen. ¿Se entiende? Entonces, estos son isóbaros. Isóbaros son entonces átomos de elementos diferentes que tienen la misma masa, pero distintas Z. Y son obviamente diferentes, deben ser diferentes. ¿Está? Luego están los isótonos. Iso significa igual, ¿verdad? Tonos. Iso es igual. Tonos, puedes nombrarle que la N viene de ¿qué? De neutrones. ¿Está? Incluso acá, isótopo, la P de protones puede ser, ¿verdad? Una hemotecnia, ¿sí? ¿Está? Y isóbaro A, ¿verdad? La A de masa. ¿Sí? ¿Está? Entonces, los isótonos, todos vienen justamente de neutrones, ¿sí? Entonces son aquellos átomos de elementos químicos diferentes que tienen distinta Z, distinta A, pero la cantidad de neutrones es igual. ¿Está? Distinta Z, distinta A, pero A1 diferente a 2 también, pero su cantidad de neutrones es igual, son iguales. ¿Está? Ejemplo de esto. Ejemplo de isótonos. Y vamos a poner como ejemplo acá como bueno, un ejemplo random, pero para que tengan en cuenta el cloro, en realidad ahí en la tabla muestra 35,5 su masa, ¿verdad? Este es un isótopo que va a tener cloro, que tiene 37. Su Z es 17. Acá el calcio, 40 equipos y 20. ¿Verdad? Bueno, se da cuenta, las Z son diferentes, las A también son diferentes,
neutrones iguales. ¿Qué quiere decir? Vos sabés de que tu fórmula es igual, tu fórmula general A va a ser igual a Z más M, ¿verdad? Esta es tu fórmula general de masa. Si vos querés neutrones, querés hallar esto, ¿qué tenés que hacer? Despejar. ¿Qué está haciendo acá la Z? ¿Qué están haciendo los protones? Están sumando, van a pasar hacia el otro lado con la operación contraria, restando, ¿verdad? Entonces acá tenemos ya los neutrones, vamos a hacer la formulita de neutrones, ¿sí? ¿Está? Si voy a copiar, copio. Entonces, N va a ser igual a menos Z, ¿verdad? ¿Está? Fíjate nomás acá. Acá vos tenés A y tenés Z, ¿verdad? ¿Cuánto es 37 menos 17? ¿Cuánto es? 20, ¿verdad? 40 menos 20. 20, ¿verdad? Tienen igual N. ¿Está? ¿Se entiende, va? Entonces, son isótomos. ¿Sí? Cuando hablamos de isoelectrónico, bueno, me parece muy obvio, ¿verdad? Iso es igual, electrónico se refiere a electrones, o sea, son átomos, ¿sí?, que poseen igual número de electrones. Eso es, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando normalmente son iones. Cuando normalmente son iones, los isoelectrónicos es porque tienen ahí igual número de electrones. ¿Está? Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, no, sí. No es muy difícil esto. Vamos a ver unos ejemplos. Sigue grabando, ¿verdad? Sí. Vamos a ver unos ejemplos. Me dicen, a ver, por ejemplo, dice la especie es una cosa, ejemplo, la especie bromo 52 24 más 3 o 3 más, que es lo mismo, contienes. Hay que atender bien acá. Primero, algo que tenía que decirle antes ya todo. De acuerdo a la tabla periódica, mira, esta tabla periódica es la del MEC, ¿verdad? Pero depende de la tabla periódica, porque este, por ejemplo, es diferente otra vez a esta tabla periódica. Depende de la tabla periódica. Acá no te muestra el ejemplo, ¿verdad? Sí, en cada tabla periódica te muestra un ejemplo ahí, donde te indica tal y tal cosa es tal número, ¿verdad? Tal número significa tal cosa. Por ejemplo, en este te dice que el bromo, ¿verdad?, el número que está acá arriba es el número atómico, ¿verdad? Cosa que ahí no aparece así. El número que está arriba creo que es la masa, ¿verdad? Entonces, ¿vos cómo vas a pillar? Yo te muestro así de esta manera, porque normalmente aparece así, ¿verdad? Donde acá el número más grande, siempre el número más grande es la masa atómica, el número más grande. El número más chico es la Z, ¿sí? ¿Está bien, papá? Acá, por ejemplo, en este muestra el número atómico acá arriba y el número de masa abajo, ¿verdad? Por eso es que le digo que depende de la tabla periódica para poder identificar cuál es el número. Entonces, siempre o normalmente te debería dar uno de esos dos, si no es que esos dos no te dan. Bueno, acá te dice, quieres saber cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones posee este elemento, que en realidad te pregunto, ¿es neutro o es ion? Ion. Es un ion, ¿verdad? Es un ion porque tiene carga más 3, ¿verdad? A vos te puede parecer más 3 o 3 más, que es lo mismo, ¿sí? Menos 2 o 2 menos, ¿verdad?, que es lo mismo, ¿sí? Bueno, A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la A? 52, ¿verdad? Acuérdate que la A, la masa, es la cantidad más grande, ¿sí? La Z, 24, ¿verdad? ¿Sí? Cantidad de electrones. ¿Cómo hallo eso, profe? Vos sabés que si es un átomo neutro, por ejemplo así, de esta manera,
si es un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿verdad? Pero ¿cuál es la cuestión? Que acá tiene más 3. Significa que ¿qué? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió electrones, ¿verdad? Anteriormente, ¿cuánto era sus electrones? Si su Z es igual a la cantidad de electrones. ¿Cuánto era anteriormente? Antes de que se unió. ¿Cuánto valía su electrón? 27. No. Aún. ¿Cuánto valía? Perdí. ¿Ah? Si igual ya te llega acá la Z que es 24, ¿verdad? Eso es en su estado normal, ¿verdad? Acuérdate que la cantidad de protones nunca cambia, la cantidad de electrones no es lo que cambia. ¿Cuánto entonces era su electrón? 24, ¿verdad? 24 era la cantidad de electrones. Ahora, perdió. ¿Cuánto va a tener los electrones ahora? 24 menos 3. ¿Ah? 19. 21, ¿verdad? 24, ¿verdad? Sí. Menos 3, 21, ¿verdad? Entonces, 21 electrones posee. ¿Sí? Ahora, neutrones. Neutrones es A menos Z, o sea, A menos Z, ¿verdad? Neutrones es A menos Z. ¿Cuánto entonces va a ser? 52 menos 24, ¿cuánto es? ¿Ah? 22. 52 menos 24. Yo tengo 3 minutos, vamos a ver. Ah, 22 menos 24. ¿Sí? 52 menos 24. Sí. ¿Cuánto pedo? 28. 28, ¿no? Sí, creo que sí. Está bien. 25 tendría que ser un 12. Entonces, 28. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sacamos la A, la Z, la cantidad de electrones y los neutrones. Son todas las partículas subatómicas de un elemento. ¿Sí? Entonces, así más o menos van a hacer su ejercicio. ¿Sí? También se te puede aparecer así. Dice, voy a escribirlo acá. Aquí tengo algo que voy a escribir. Dice, son dados los isótopos. Son dados los isótopos. A y B. Ahí cuando te dice ya los isótopos, ¿qué tiene que hacer referencia? Misma cantidad de protones, ¿verdad? Determina el número de neutrones de esos átomos. Una copia de estos ejemplos, ¿sí? De esos átomos, sabiendo que el átomo A tiene Z igual a 3x menos 6 y número de masa igual a 5x y que el átomo B tiene Z igual a 2x más 4 y A igual a 5x menos 1. Ahí ya se complica un poquitito la cosa porque se está hablando en forma de ecuación, ¿verdad? Sí, ya le mezcla ahí matemática ya ahí a tu química, ¿verdad? Nada que ver, pero tiene mucho que ver. Bueno, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo haces? Te da la Z de A. ¿Sí? ¿Cuánto es la Z de A? La Z de A es 3x menos 6. ¿Verdad? La A de A, ¿cuánto vale? 5x. ¿Verdad? La Z de B, 2x más 4. Y la A de B, 5x menos 1. ¿Está? Ahí ya sacamos los datos.
¿Sí? Número de protones, número de masa. ¿Qué te está dando ahí? Te dice que son dos isótopos. A y B son dos isótopos. O sea, el elemento A y el elemento B son dos isótopos, te dice. ¿Qué significa isótopo? Que tienen igual que. ¿Ah? Igual protón, igual Z, ¿verdad? ¿Sí? O sea que, ¿cómo qué tiene que hacer acá? Si son isótopos, la Z de A debe ser igual a la Z de B, ¿verdad? ¿Sí? La Z de A vale 3x menos 6 y la Z de B vale 2x más 4. Pero no sé cómo que yo voy a hacer ecuaciones que yo todavía no entré en álgebra, pero estoy estudiando recién apenas potencia, estudiando fracciones, estudiando recién. ¿Cómo hago? Bueno, te muestro, ¿verdad? Forma de escuelita, vamos a ver si te acordás. Todas las X con variables, o sea, todas las variables hacia un lado y todos los números hacia el otro lado. Eso era siempre como te explicaba en tu profesor anteriormente, ¿verdad? Matemáticas. Y vamos a explicar con eso. Acá yo veo 3x, acá yo veo 2x, acá yo veo menos 6, acá yo veo más 4. Voy a traer este 2x hacia este lado, ¿sí? Y este menos 6 voy a pasar hacia el otro lado. Pero obviamente con su operación contraria. Acá, ¿qué está haciendo este 2x? ¿Qué está haciendo? ¿Sumando o restando? Sumando. Entonces va a pasar hacia este lado, restando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo acá el menos 6? Restando, va a pasar sumando al 4, ¿verdad? 4 más 6. Ok, ¿cómo te va a quedar acá? 3x menos 2x, ¿cuánto es? 3 menos 2, 1, ¿verdad? 1x, o x más libre, ¿cómo se dice? X, ¿cuánto es? 4 más 6, 10. O sea que tener el valor de x, pero ¿para qué chavo te va a servir el valor de x? Para hallar el valor numérico de todo esto. O sea que acá te dice que 3x menos 6, ok. 3 por 10 menos 6, ¿cuánto es? 3 por 10 menos 6. 30 menos 6, 24, ¿verdad? De allá te llama la ZA. La A de A, 5 por X, o sea, 5 por 10, 50 es la A de A. ¿Viste? La Z de B, 2x más 4, o sea, 2 por 10 más 4. Se supone que si sus Z son iguales porque son isótopos, debería coincidir también que es 24. Y sí, 2 por 10, 20 más 4, 24. La A de B es 5x menos 1, ok. 5 por 1, digo 5 por 10 menos 1. 50 menos 1, 49. Ya tenés ahí la A y la Z, ¿verdad? De esos dos elementos. Ahí ¿está? Te pide determine el número de neutrones, te dice, ¿verdad? El neutrón es A menos Z, ¿verdad? Entonces, neutrón de A, neutrón de B. Neutrón de A va a ser Z, digo, A de A menos Z de A. A de A vale 50, su Z vale 24. 50 menos 24, 26, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces D va a ser A de B menos Z de B, ¿verdad? ¿Cuánto es la A de B? 49 y la Z de B es 24. ¿Cuánto es 49 menos 24? 25. Supongo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas son las dos respuestas respectivamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Sí 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 o no? ¿Sí? Entonces, así te pueden aparecer los ejercicios, ¿verdad? De este tipo son fáciles. Es directamente, pero acá lo que más o menos tenés que utilizar ahí tu cabecita, ¿verdad? Porque entonces mete ahí matemática y ya. Muy bien, mano a la hora, una sola maniobra.